Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente quedan mis amores y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Te puede pasar a ti. La historia de hoy es una historia muy diferente a todas las que yo he traído al canal anteriormente. Sí, no hay ninguna parecida en lo absoluto. Esta historia me la recomendó uno de ustedes por Instagram. Por cierto, para aquí te dejo mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico, ¿ok? Y nos mantengamos conectados por allá también. Así que ok, me asusté. Así que ahora sí podemos comenzar con la historia de hoy. Ahora vamos a ir a Richmond, que queda en British Columbia o Columbia Británica, que corresponde al área metropolitana de Vancouver, en Canadá, específicamente para el 25 de mayo del 1989. Ese día, Cindy James, una enfermera de 44 años, desapareció. Ella fue reportada como desaparecida por sus amigos Agnes y Tom Woodcock. Ellos la reportaron como desaparecida esa misma noche del 25 de mayo, ya que ellos habían quedado con Cindy para ir a su casa a jugar bridge y también a quedarse a dormir esa noche. Cindy le tenía miedo a estar sola, sobre todo si era de noche, pero era normal que sus amigos se quedaran a dormir en la casa, por si te lo encuentras raro, como que a esa edad durmiendo en la casa, no, o sea, era normal que sus amigos se quedaran a dormir en su casa, ¿ok? Y la acompañaran allá en la casa a dormir. Así que ellos le cuentan a las autoridades que cuando ellos llegaron a casa de Cindy, Cindy no estaba en la casa, a la hora que ellos habían acordado ya para encontrarse allá. La casa estaba cerrada con llave, no había señales de que Cindy estuviera por la casa en lo absoluto, su vehículo no estaba ahí, y de hecho, en la casa de Cindy, ella tenía el sótano alquilado y el inquilino del sótano dijo que Cindy había salido a hacer una diligencia rápida. O sea, Cindy le dijo, mira, voy a salir a hacer una diligencia rápida, yo vengo ahora, pero nunca regresó. Entonces algo no le cuadraba a los amigos de Cindy. Ellos dijeron, ok, donde Cindy generalmente va a hacer diligencias es a un centro comercial en específico. En ese centro comercial hay banco, hay tiendas para comprar, hay de todo. Entonces ellos fueron a ese centro comercial que queda cerca de la casa de Cindy y efectivamente allí encontraron el vehículo de Cindy, el carro de Cindy. Estaba en el estacionamiento, o sea, estacionado normal, pero el vehículo no estaba cerrado con llave. Adentro del vehículo encontraron sangre y también las compras que ella había hecho en un supermercado y de hecho también otras compras que ella había hecho en un centro comercial estaban en el vehículo. La cartera de Cindy estaba parcialmente vaciada, o sea, estaba como que le habían sacado en el vehículo parte de lo que tenía dentro. También en el vehículo había un regalo envuelto que ella había comprado para el hijo de una amiga y el regalo seguía intacto allí. Sus amigos inmediatamente dijeron, pero es que esto no es normal, o sea, Cindy no abandonaría su vehículo simplemente porque sí, nunca. Tan pronto las autoridades saben esto, la policía empieza una investigación y según la investigación, ese jueves 25 de mayo, Cindy había tenido un día normal. Ella fue al hospital a trabajar, allí ella cobró su cheque, hizo compras también en el supermercado, pasó por el banco, nada raro, nada fuera de lugar. El único detalle es que ella no regresó nunca a su casa y su vehículo se quedó estacionado en el centro comercial y ya. Entonces, antes de entrar de lleno a la investigación, a todo lo que sucedió, vamos a hablar un poco de quién es Cindy James para poder ir comprendiendo todo esto. Y como yo sé que aquí todos y todas hagamos el contexto, vamos a hablar de Cindy, quien nació como Cynthia Elizabeth Hack, le decían Cindy, en 1944, en un pequeño pueblo en Vancouver. Ella era la cuarta de 6 hijos, su padre fue militar y maestro y su madre fue ama de casa. Desde jovencita ella fue descrita como responsable, aplicada y una muchacha bien sensible. Ella estudió enfermería y se especializó en pediatría. Ella trabajó durante años con niños con problemas emocionales y de conducta y quienes la conocían la describían como una persona sumamente dulce, cuidadosa y entregada. Pero su vida personal no fue tan estable como su carrera. O sea, su vida personal me refiero a sus relaciones amorosas. Cindy conoció a quien se convertiría en su esposo eventualmente, llamado Roy Makepeace. Ella lo conoció a finales de los años 60 o inicios de los 70, cuando ella todavía era una enfermera joven, dedicada y muy enfocada en su trabajo. Él se estaba formando ya o ya estaba comenzando a ejercer como psiquiatra. Él era mayor que ella y la verdad es que no hay un registro de que se conocieron en un contexto violento o extraño, nada raro. Fue una relación convencional para la época, o sea, un profesional de la salud como ella que era enfermera con otro profesional de la salud como él que estaba comenzando a ejercer como psiquiatra ya. Al principio la relación de ellos fue descrita como una relación estable, incluso era una relación que mucha gente alrededor de ellos en el círculo en que se desenvolvían, era una relación que la gente admiraba. Como dije, Roy era mayor que Cindy, él tenía una personalidad fuerte y una posición intelectual dominante
dominante, ¿ok? Y esto se reflejaba bastante en la relación, ¿ok? Cindy y Roy finalmente se casaron a principios de los años 70. Ellos no tuvieron hijos y, de nuevo, desde afuera, ellos eran una pareja funcional, convencional, exitosa, pero desde adentro las cosas eran más complejas, más allá de lo que parecía. Con los años, Cindy comenzó a describir la relación, o sea, oye, como ella le hablaba a sus amigas, a sus compañeros de trabajo. Ella hablaba de que su relación era emocionalmente fría, que él era muy controlador y que la relación era psicológicamente desgastante. Ella no hablaba públicamente de que sufría abuso durante su matrimonio mientras estaba casada, pero todo eso sí vino después, porque ellos se separaron y durante la separación Cindy le confió a sus amigos cercanos que Roy era muy dominante, que la hacía sentirse pequeña, que invalidaba sus emociones y que la hacía dudar de su propia percepción. Ella nunca habló de que él la golpeaba, de que fuera un tema de violencia física, pero sí hablaba de control psicológico, de manipulación emocional, de sentirse, o sea, de que él la hacía sentir como que ella estaba loca, como que ella se estaba inventando las cosas, como que ella siempre estaba equivocada, que es algo muy común en relaciones donde hay abuso de poder, donde hay violencia psicológica y emocional. Esto que yo acabo de explicar ahora mismo es muy importante porque esa dinámica encaja demasiado bien con todo lo que le pasaría a Cindy en su vida después. Roy, por su parte, siempre negó cualquier abuso, que eso era mentira, que él no le hacía nada, que todo eso eran inventos de Cindy. Cuando el matrimonio terminó, efectivamente, en el 1982, que ellos se divorcian, Cindy creyó que ya lo peor de su vida había pasado, pero ella ni se imaginaba que ahora que estaba comenzando lo peor de su vida realmente. Todo lo que yo voy a contar ahora vino como parte de la investigación de la policía, ¿ok? Sucede que durante 7 años, a partir del 1982, que es cuando ya se divorcia de Roy, hasta justo antes de su desaparición, que fue a finales ya o sea, en 1989, Cindy denunció que tras divorciarse de Roy, alguien le estaba haciendo la vida imposible, básicamente. Cuando ella contaba lo que le estaba pasando, cuando ella reportaba lo que le estaba pasando, a ella llegaron a tildarla de loca, de exagerada, de paranoica. Ella nunca afirmó, nunca dijo de manera pública que Roy era el responsable de lo que le estaba pasando, pero ella tampoco lo descartaba, porque ella no sabía quién era, o sea, ella no tenía una prueba tal cual de quién le estaba haciendo todo esto. Aunque en privado, a personas que la conocían, a personas de su confianza, ella sí llegó a decir y a confesarles que ella le tenía miedo y que tenía miedo de que sea él el responsable de lo que le estaba pasando. Entonces te cuento, te doy más contexto. En el año 82, Cindy empieza a recibir llamadas. Toda esta locura empezó con llamadas telefónicas, ¿ok? Al principio, ella tomaba la llamada y había silencio. Habían respiraciones, como que una persona respirando. Luego también le decían insultos, la amenazaban. Cindy dijo, bueno, déjame yo cambiar de número. Ella cambió de número, pero las llamadas continuaron. O sea que la persona o las personas averiguaban su nuevo número telefónico. En algunas llamadas había silencio absoluto y ella terminaba colgando, pero ella tenía la sensación de que mientras le hacían las llamadas, alguien la estaba viendo como de lejos, adentro de su casa. Las llamadas eran en su casa, ¿ok? Entonces, luego de un tiempo, las llamadas pasaron de ser silenciosas y de ser respiraciones a tener una voz masculina. Pero, según ella cuenta, la voz nunca fue la misma, ¿ok? Oigan, si me oyen tupida o me oyen congestionada o me oyen muy nasal, tengo gripe, ¿ok? Tengo gripe, estoy medicada ahora mismo, pero eso es lo que hay, ¿ok? Gracias, porque siempre me lo escriben como que está muy tupida, está muy nasal. Me ayudan con eso, por favor. Entonces, aparece la voz masculina, que no siempre era la misma. Y en las llamadas le decían a ella, ¿sabes lo que te vamos a hacer, verdad, Cindy? En otra llamada le decían perra. En otra llamada le decían muérete. En otra llamada le decían pronto. O sea, todo esto en inglés, obviamente. Bitch, die, soon, todo esto, ¿ok? Cindy de nuevo cambiaba el número de teléfono, pero las llamadas, después de un tiempo que no habían, después volvían, regresaban, de día, de noche, de tarde, en la madrugada. Ella llamaba a la policía, reportaba las llamadas. La gente en la policía le decía, no responda, cuelga, cuando te llamen tú cuelga, tú no respondes nada de eso. Olvídate de eso, lleva un registro de a qué hora, cuánto tiempo dura la llamada, cuántas veces en una semana te llaman, como que lleva un registro de todas las llamadas que tú recibes. Ok. Ella reportó a la policía que alguien estaba merodeando su casa, que ella sí sentía como movimiento por afuera de la casa, que ella cuando amanecía, que salía, que iba para el trabajo, se encontraba con luces rotas. Cuando ella regresaba del trabajo, se encontraba también adentro de su casa con luces rotas, con ventanas que habían sido forzadas para que entrara una persona, e incluso con notas que le dejaban en su vehículo, como en el parabrisas del carro, pisada, o sea, una nota que estaba pisada con el parabrisas del carro. Las notas en cuestión, la primera tenía letras que eran recortadas de revistas. Bueno, todas, de hecho, eran hechas
hechas con letras que habían sido recortadas de revista, de diferentes tamaños, diferentes tipografías, diferentes, pero eran letras recortadas de revista. Como si alguien se hubiera tomado el tiempo de hacer esas notas con cuidado, ¿ok? La primera nota decía, te voy a matar, ¿ok? No decía más nada, no tenía un nombre, no firmó nadie, nada, o sea, nada, simplemente te voy a matar. Ese día, cuando ella recibió la nota, ella llamó a la policía otra vez. La policía tomó el reporte, pero no investigó nada, todo se quedó ahí. Obviamente, ya luego de que las llamadas seguían, aparecían notas y todo era muy amenazante, muy como que atentando contra la vida de ella, bueno, amenazando con atentar contra la vida de ella. Obviamente, la mirada por default se va al ex esposo, a Roy. Roy fue interrogado. Recordemos que Roy era psiquiatra, ¿ok? Él trabajaba en el área de Vancouver y él estaba bien posicionado dentro del sistema de salud mental en British Columbia. Él era un intelectual, era muy elocuente, era una persona muy respetada dentro del círculo de psiquiatras en British Columbia y tenía una formación clínica suficiente como para entender perfectamente cómo funciona el miedo, la ansiedad, la sugestión y la percepción de la realidad, ¿ok? Eso con los años se volvió como una sombra enorme sobre este caso, porque él no era un hombre cualquiera, o sea, no era un hombre que, no, que yo soy abogado, no, que yo soy plomero, no, que yo soy chef, no, el tipo es psiquiatra, ¿ok? O sea, que él entiende todo lo que está sintiendo y viviendo, sí, o sea, él era alguien que sabía cómo piensa la mente de una persona que está en crisis, que siente que está siendo atacada, que siente que está en peligro, y él también entiende cómo él puede evaluar esta situación desde afuera, ¿me voy a entender? Ok, de todas formas, Roy negó cualquier implicación en este caso, o sea, él lo negó rotundamente. De hecho, él dijo que Cindy tenía problemas emocionales desde antes de ellos casarse, que ella venía de una infancia rota, traumática y que su percepción de amenaza estaba distorsionada, que para ella cualquier cosa era una amenaza, o sea, básicamente, como que ella por cualquier cosa hacía un show. Eso es lo que quiso decir, ¿ok? Entonces, un oficial que estaba encargado como también en la investigación de todo el caso de Cindy, llamado Patrick McBride, llegó a sospechar fuertemente de Roy, pero con el tiempo esa sospecha llegó a nada por falta de evidencia, porque la verdad es que no hay evidencia. Ella nunca vio la cara de él, nunca vio a una persona hacer nada, ella simplemente recibía llamadas y veía los resultados de que una persona fuera a su casa y diera vueltas en su casa, rompiera luces, todo eso. Ok, Cindy, como dije, tenía un terror enorme de quedarse sola en su casa. Este detective, el oficial Patrick McBride, eventualmente terminó involucrándose en una relación sentimental con Cindy, ok, que obviamente ya él se pasó de la raya porque eso no debe suceder, pero bueno, tan pronto se involucra de esa manera con Cindy, él comenzó a dormir en la casa de Cindy para protegerla, para estar presente en caso de que esta persona fuera para la casa, toda la cosa. Bueno, el detalle es que mientras Patrick dormía en la casa no pasaba nada, pero tan pronto Patrick ya se iba para su casa a dormir, una noche, una semana, lo que sea, pasaban cosas, aparecían luces rotas, le dejaban una nota, pasaba algo, volvían las llamadas desde que él se iba de la casa. Para mucha gente eso fue como que la persona que te está acechando sabe que en tu casa hay un policía y no se va a atrever a hacer nada con un policía en la casa, pero para muchas otras personas fue como que es muy conveniente que tan pronto el policía se vaya, comience de nuevo las llamadas y todas las cosas. ¿Me doy a entender? Ok. En el 83, Cindy fue encontrada inconsciente en su patio por su amiga Agnes, la que la declaró como desaparecida años después, ok. Ella había ido a visitarla y no la encontraba en su casa y todo estaba en silencio total y rotundo. Ella fue al patio trasero porque el silencio le pareció raro, como el patio trasero, para ver si de ahí ella podía encontrarla ahí en el patio a su amiga. Cindy estaba tirada en el suelo del patio, inconsciente. Ella tenía una media de nylon apretada alrededor del cuello y Agnes le comenzó a gritar su nombre, Cindy, Cindy, Cindy. Cindy no reaccionaba para nada, ella estaba inconsciente. Agnes entonces llama a emergencias. Cuando por fin Cindy despierta, lo primero que ella hizo fue agarrarse la garganta y decir, él estaba ahí, yo no lo vi llegar. La ambulancia se llevó a Cindy y los médicos obviamente le hicieron un análisis del lugar, toda la cosa, pero ellos no encontraron nada, o sea, no encontraron signos claros de que ella haya sido agredida, de que le haya pasado algo, más allá de tener una media de nylon en el cuello, como que no había signos de agresión, de que yo te estoy estrangulando ni nada, ¿tú entiendes? Porque eso deja signos como en la piel y en el cuerpo. La policía tomó nota de todo esto y por primera vez alguien dijo en voz baja como que, bueno, pero es que nada de esto tiene sentido, esto no tiene sentido, porque si alguien le hubiera hecho daño, algo ya tuvieron en el cuerpo, de que alguien le hizo daño, una marca, algo. En el 84, su investigador privado, porque ella incluso contrató un investigador privado, comenzó a pagarle, llamado Ozzy Cavan, él
la encontró nuevamente inconsciente dentro de la casa. Ozzy llegó a la casa de Cindy y desde afuera él escuchó el radio encendido antes de entrar. Lo que no era extraño, pero estaba súper alto el radio, lo que sí era extraño. Cuando él cruzó la puerta, porque él entró a la casa que tampoco tenía seguro, él vio a Cindy en el suelo de la casa. Ella estaba en el suelo de la casa y había un cuchillo atravesándole la mano a Cindy y que estaba clavado en el suelo de la casa. O sea, ya no podía mover la mano porque la mano estaba clavada con el cuchillo en el suelo. La sangre de la mano ya estaba seca y su cuerpo estaba inmóvil totalmente. O sea, que esto había pasado ya hace un tiempo porque la sangre estaba secando ya. Allí había una nota y otra vez la nota estaba hecha con las letras recortadas como de una revista. En la nota decía: esta vez no fallaremos. Cindy se despertó eventualmente ya en el hospital sin recordar cómo ella había llegado ahí, obviamente porque ya estaba totalmente inconsciente. Los doctores no encontraron drogas en su sistema para nada. La policía no encontró huellas ajenas en la casa y alguien escribió en el informe de este incidente: escena difícil de corroborar, y estoy citando, ¿ok? Escena difícil de corroborar, porque no había ninguna evidencia que dijera que aquí pasó algo con una tercera persona, con una otra persona, algo. Los médicos tampoco pudieron confirmar ningún tipo de agresión y tampoco agresión sexual. La policía empezó obviamente a dudar de Cindy porque ya eran demasiados incidentes, demasiadas cosas, demasiadas escenas, demasiadas llamadas, demasiadas cosas que le pasaban trágicas y muy pocas pruebas claras. No había evidencia de nada. Ella nunca veía a la persona. Ella no podía decir tenía la cara así, así, así. Nada. Ella no podía decir nada. Después de este incidente en específico, Cindy entendió que estaba pasando algo peor que el ataque en sí. Y era que ya nadie le creía. O bueno, no nadie, pero ya no todos le creían. Porque sus amigos todavía le creían de que algo le estaba pasando. Porque ellos decían: es que Cindy no se va a inventar todo esto. Algo está pasando aquí. O sea, Cindy no es una persona como inestable mentalmente para inventarse todo eso. Con los años, algunos investigadores comenzaron a plantear una hipótesis que sí podía ser un poco incómoda para quienes conocían a Cindy. Y la hipótesis era que, ¿qué pasa si Cindy estaba provocando todo esto? Si ella era la culpable detrás de todo esto. A raíz de esto se consultaron psiquiatras, se habló de trastornos disociativos. Yo voy a hablar más adelante de todos los análisis psiquiátricos que le hicieron a Cindy. Se habló de trastornos disociativos, se habló de depresión severa y en el 85 Cindy sufrió una sobredosis. De hecho, ella sobrevivió. Para algunos esto confirmaba una crisis mental, para otros confirmaba lo obvio, y era que ella estaba viviendo la consecuencia de vivir aterrorizada, en pánico, en crisis 24/7 durante años ya, porque ella estaba siendo acosada por una persona y nadie le creía, y la policía no investigaba, y cuando investigaba no encontraba nada de evidencia, nada que la ayudara a ella. Ya para el 89 apareció una nota en su lugar de trabajo, en el hospital, donde nunca había aparecido nada. De todos los lugares, o sea, ella en su casa no se sentía a salvo para nada. Por eso es que en su casa muchas veces sus amigos dormían allí. Le acompañaban a dormir, iban a acompañarla durante las tardes, durante la noche, iban a jugar con ella. Pero cuando sus amigos estaban allí, ella sabía que la persona responsable de esto no iba a hacer nada, porque generalmente cuando ella estaba acompañada no pasaba nada. Por eso ella siempre quería estar acompañada en la casa. Por eso ella siempre quería que sus amigos durmieran en la casa con ella. Pero en el hospital ella siempre se sintió a salvo, porque en el hospital ella estaba acompañada de mucha gente, de sus pacientes, de su compañero de trabajo, de toda la gente que estaba en el hospital. Por eso ella nunca allí se sintió en peligro. También está el detalle de que en el hospital nunca le había pasado nada. Nunca le había llegado una nota, nunca le había llegado nada, ni en su vehículo, nada. Pero en el 89 apareció una nota en su trabajo, en el hospital. La nota decía soon Cindy, como que pronto Cindy. Con esto ya ella entró en pánico total, porque ya esta persona se estaba acercando más y más a ella, tanto así que ya se había acercado a su lugar de trabajo. Lo que yo conté anteriormente sobre la nota en su hospital, yo dije 89, pero fue en el 88. Lo que voy a contar ahora también fue en el 88, y es que en el 88 Cindy fue encontrada en su garaje. Ella estaba atada, parcialmente desnuda, tenía una media de nylon atada alrededor de su cuello, el mismo patrón, todo, y obviamente como parte de la investigación alguien se dio cuenta de eso mismo, de que era el mismo patrón, de que la media de nylon en el cuello, de que obviamente hay gente que dijo no, porque ella hace lo mismo porque es lo único que ella sabe hacer, y eso indica que eso fue ella misma que se lo hizo, que lo hace ella sola, porque estas son cosas que puede hacer ella sola. Obviamente me parece un poco loco que tú pienses que una persona se puede clavar un cuchillo que le saca del otro lado en una mano, o sea, me parece un poco loco, pero bueno, todo es posible, ¿verdad? Pero bueno, otras personas que también estaban investigando el caso dijeron que eso probaba que el agresor tenía un modus operandi, que tenía un ritual de cómo hacía las cosas, lo que es totalmente común. Cindy estaba en un punto en el que ella decía, o sea, ya yo no puedo seguir así, a mí me
va a pasar algo, alguien me va a matar, yo me voy a o sea, no sé, algo va a pasar porque es que yo no puedo seguir así. Y luego sucedió el último incidente, que fue cuando Cindy desapareció. Ella dejó las compras que había hecho en un centro comercial en su vehículo, no las llevó a la casa, no regresó a la casa, nada, no regresó por ella, nada. Ella tenía planes con sus amigos, lo que una persona que tiene en mente como que me voy a desaparecer yo mismo, me voy a quitar la vida, no, generalmente no hace. También había sangre en la puerta del conductor de su vehículo, había comprado un regalo para entregárselo al hijo de una amiga. O sea, la escena parecía como si ella salió a resolver algo rápido, como que voy a volver 5 minutos, ok, como ella le dijo a la persona que tenía alquilada en el sótano. Pero su vehículo también se veía como si alguien la hubiera interrumpido cuando ella ya se iba a montar en su vehículo, que ya tenía la cartera, o se había montado en su vehículo, que tenía la cartera en el vehículo, como si alguien la hubiera interrumpido en ese proceso de ya salir de ahí, del estacionamiento, irse a su casa. Es casi como si ella nunca hubiera tenido la oportunidad. Fue como si se lo hubieran llevado literalmente de ese mismo estacionamiento. Entonces, el 8 de junio del 89, 14 días después de su desaparición, un trabajador municipal encontró algo en el patio de una casa que no debía estar en el patio de esa casa. Sucede que en el patio trasero de una casa vacía, que estaba casi como que abandonada, este trabajador municipal encontró el cuerpo de una mujer que eventualmente se confirmó que era el cuerpo de Cindy James, sin vida, ¿ok? Ella estaba hogtied, que es básicamente como te amarran por detrás, juntos, o sea, todo junto, a las manos y los pies, por detrás, todo junto, ¿ok? No doy a entender. Ella tenía una media de nylon apretada alrededor del cuello, que, como ya sabemos, es algo que se había visto en las veces anteriores, donde ya fue encontrada por tercera persona. Esto de estar hogtied no es algo que tú puedes hacer, o sea, fácilmente, de amarrarte los pies y las manos juntos por atrás, porque tú quedas en una posición muy incómoda donde se hace casi imposible, ¿ok? Estar así. Cerca del cuerpo había grafitis pintados con aerosol, donde se podía leer "Some bitch died here", una perra murió aquí. También había una especie de círculo marcando el lugar donde estaba el cuerpo, y dentro de la casa había otra palabra igual marcada con aerosol, como tipo graffiti, que decía devil o el diablo, ¿ok? No parecía como una escena improvisada, no parecía algo que una persona hizo para salir corriendo y salir del paso, sino que parecía algo que se había pensado, parecía algo como que una escena que quería mandar un mensaje, ¿ok? La causa de la muerte fue intoxicación múltiple. Ella había sido drogada con una combinación letal de morfina, diazepam y flurazepam, pero la manera en que ella fue drogada con esto nunca pudo determinar. O sea, no se sabe si fue ingerida, no se sabe si fue inyectada, nunca se tuvo eso claro. Cuando inicia la investigación por homicidio, obviamente las personas encargadas se dividían en dos bandos en la investigación. Un bando se enfocó en la teoría de que había un acosador, efectivamente, que nadie conocía, un acosador invisible, desconocido, que durante 7 años persiguió a Cindy, ¿ok? Nunca fue visto, nunca dejó huella suficiente, nunca dejó evidencia suficiente. Y había otro bando que se enfocó en la teoría de que Cindy lo hizo todo ella misma, que ella misma se ató, que ella misma se drogó, que ella montó su propia muerte. Una teoría que obviamente para mucha gente, me imagino que para ti también, suena muy perturbadora, porque digamos que tú ingieres o te inyectas tú misma esa cantidad letal, ¿ok? De todo lo que yo mencioné anteriormente. ¿En qué tiempo más o menos tú llegas a poder ponerte una media de nylon en el cuello y amarrarte las manos y los pies por atrás de esa manera? ¿Cómo es posible? Además de que si fue inyectado, en la escena no se encontró en ningún lugar una jeringa, una jeringuilla, nada, o sea, nada para inyectar. Entonces mínimo se lo bebió y le dio tiempo a hacerse todo eso antes de morirse, una dosis letal antes de morirse. La verdad es que era muy perturbadora esta teoría, porque es que no hace mucho sentido por la manera en que la encontraron, ¿ok? Y les recuerdo que sí, a Cindy le hicieron evaluaciones psiquiátricas en distintas ocasiones, pero no hubo ningún diagnóstico, o sea, no hubo un diagnóstico único de que ok, ella tiene esto y esto y esto, definitivo, consensuado, de que se concluyó oficialmente que Cindy tenía tal y tal cosa, nada de esto. Entonces nunca se concluyó oficialmente de que Cindy se inventara todo esto de manera consciente, ¿ok? Las evaluaciones que le hicieron comenzaron a mitad de los años 80, cuando los incidentes se fueron acumulando, las llamadas, las notas, los ataques, toda la cosa. La policía no lograba identificar a un agresor y Cindy mostraba síntomas de que estaba agotada psicológicamente pero a nivel extremo. O sea, no fue una cosa a lo loco, no fue algo arbitrario. Le ordenaron hacerle estos exámenes psiquiátricos como una reacción del colapso emocional progresivo que ellos estaban viendo que ya estaba presentando. Cindy fue vista por varios psiquiatras y psicólogos en oportunidades distintas, en contextos distintos. Ella tenía evaluaciones clínicas tras episodios de inconsciencia y de hospitalizaciones. También tenía evaluaciones psiquiátricas luego de la sobredosis que ella tuvo en el 85. Y en estas evaluaciones se observó que efectivamente ella tenía depresión severa. Esto sí está ampliamente documentado. Cindy sufría de insomnio crónico
crónico de ansiedad constante, de una sensación de persecución permanente y de una fatiga emocional extrema. Ella vivía en hipervigilancia, ella vivía histérica pensando que algo le iba a pasar, que alguien le iba a hacer algo. Ella dormía muy poco, ella cambiaba su rutina cada rato porque no quería como que la persona que lo estaba persiguiendo se acostumbrara a una rutina de ella y que pudiera encontrarla rápidamente. Ella nunca se sentía a salvo ni segura, y esto no es una cosa que ella se va a inventar. Todo lo que ella estaba presentando es una respuesta común en víctimas que sufren de acoso prolongado. También sí encontraron en esas evaluaciones que ella sufría de estrés postraumático, que era posible esto. Varios expertos hablaron de síntomas compatibles con el estrés postraumático, aunque en los 80, que recordemos la época, que esto es importante aquí, en los 80 el diagnóstico no se aplicaba como hoy. O sea, entre los indicadores mencionados que presentaba Cindy, o sea, en las evaluaciones que le hicieron, están la reexperimentación del miedo, evitar el tema, evitar el problema para resolverlo. Tenía respuestas de sobresalto, como que si por alguna razón tú le hablabas, ella como que vivía como con miedo. Ella estaba en un estado de alerta constante. ¿Ok? También encontraron en las evaluaciones que ella tenía disociación. Esto se planteó, pero no se confirmó nunca. Y aquí entra la parte más controversial de este caso. Algunos psiquiatras que la evaluaron plantearon la posibilidad de que ella estuviera teniendo episodios disociativos, que ella tenía estados alterados de conciencia, que tenía también conductas automáticas bajo el estrés extremo que ella estaba viviendo. Esto obviamente no significa que Cindy sabía lo que estaba haciendo, que ella estaba mintiendo y que lo hacía adrede y que decía lo que decía para llamar la atención, que ella... No, nada de eso. La disociación en términos clínicos implica que la persona no integra plenamente sus actos durante ciertos estados, y aún así nunca se diagnosticó formalmente a Cindy con un trastorno disociativo. ¿Okay? También se evaluó la posibilidad de un trastorno de personalidad o personalidad también múltiple, que fue sugerido por algunos psiquiatras, que también esta sugerencia fue rechazada por otros psiquiatras que también la evaluaron. Algunos expertos sugirieron que ella tenía rasgos compatibles con un trastorno histriónico y trastorno límite, pero otros psiquiatras rechazaron todo esto. Incluso colegas en el hospital, médicos, especialistas de la salud, describieron a Cindy como una persona totalmente funcional, coherente, estable en su trabajo. No había ningún tipo de historial previo de conductas similares antes del acoso. Todo empezó tan pronto ella se divorció de Roy, comenzó este acoso prolongado durante 7 años. Entonces al final no hubo un consenso entre los psiquiatras y psicólogos que la evaluaron. No hubo un diagnóstico que fuera aceptado oficialmente de que ella tenía esto y esto y esto. Ahora, lo más importante de todo esto es que algún psicólogo o los psicólogos en general dijeron que sí, que todo eso se alimentaba a ella. Y esto es muy importante porque en ningún informe oficial se concluyó que Cindy fingía de manera consciente o que ella se fabricaba, se inventaba los incidentes, las agresiones, todo eso con lucidez. O sea, como que ella estaba consciente de todo esto y que estaba mintiendo de manera deliberada durante 7 años. Lo que se dijo fue algo mucho más ambiguo y peligroso cuando tú simplificas algo simplemente, o sea, diciendo como que bueno, algunos incidentes pueden haber sido autoinducidos, posiblemente bajo estados psicológicos alterados, en un contexto de miedo que ella siente que está viviendo, y también de deterioro emocional severo por el miedo que ella siente que está viviendo todo el tiempo. Eso es peligroso porque eso deja una puerta abierta. Eso es bueno, puede ser que sí, puede ser que ella haya hecho eso, que ella se inventó todo, pero ella lo hizo porque tenía miedo. Como que es muy ambiguo, por eso es peligroso, porque no te dice ni sí ni no. Obviamente, o sea, no vamos a discutir que Cindy estaba mal, eso no se va a discutir, pero estar mal psicológicamente por estar sufriendo de acoso o no invalida el hecho de que ella haya sido una víctima, porque de hecho la manera en que murió no es una manera normal de quitarse la vida. En el 1990 se realizó una investigación que duró más de 40 días. En esa investigación hubo más de 80 testigos, ¿ok? Expertos en nudos, porque ella tenía un nudo, ¿ok? Como dije, para amarrarse las manos y los pies. Expertos en nudos, psiquiatras, especialistas de la salud mental, policías. El resultado al final fue terrible por, de nuevo, la ambigüedad de los resultados que arrojó esta investigación. No se pudo determinar si su estado mental influyó en su muerte, porque al final no había ningún diagnóstico concluyente, y tampoco se pudo determinar si ella actuó sola o no. Tampoco se pudo determinar si hubo una tercera persona, porque no había evidencia suficiente como para decir que había una tercera persona. De hecho, como parte de la investigación y los profesionales que formaron parte, increíblemente, adivina quién estaba en el medio: Roy, su ex esposo, Roy Makepeace, el doctor Roy Makepeace. Y fue quien introdujo formalmente la narrativa de que Cindy podría haber sido víctima de abusos en la infancia y que eso explica
complicaría su estado mental. Muchos vieron esto como una estrategia devastadora, pero muy conveniente, porque lo que él estaba haciendo era convertir a la víctima en el centro del problema. O sea, ella es la víctima y ella hizo todo esto porque ella tuvo este problema en su infancia, entonces por ende ella es la víctima porque ella hizo todo esto, porque tuvo el problema. ¿Tú me entiendes? Como que al final es un círculo vicioso en el que la víctima y la agresora y la razón de todo es ella. Ok, como consecuencia, el jurado no pudo decidir en esto y el veredicto fue simple y devastador. Se decidió que la muerte de ella fue un evento desconocido, un unknown event. Esta investigación se hizo para determinar si se haría una investigación de homicidio, o sea, si se iban a invertir los recursos en hacer una investigación de homicidio, o si se iba a determinar que efectivamente esto lo hizo ella. Y al final se llegó a que fue un evento desconocido en el que no se sabía ni sí ni no, ni fu ni fa, y al final se dijo no sabemos lo que es, entonces no se va a investigar nada. No hubo arresto, no hubo juicio, no hubo condena, no hubo nada. Y sorprendentemente sí, la historia de Cindy James queda ahí, porque no se investigó más nada. Sus amistades, la gente cercana a ella, dice que sí, que o sea, todo lo que estaba viviendo era real, que ella no se iba a inventar nada de esto, que esto no es cierto, que ya le pasó algo, que ya le quitaron la vida, que nunca se investigó nada. Pero las autoridades llegaron a la conclusión de que no valía la pena porque no había pruebas suficientes de nada. Ahora, dime tú, ¿qué piensas tú en este caso? Yo estoy muy indecisa porque perfectamente pudo haber sido el ex esposo, pero perfectamente pudo no haber sido él, pudo haber sido otra persona. Como no se pudo llegar a una conclusión de que ella sufría algún trastorno de personalidad múltiple, de quizás una de sus personalidades hiciera esto y las otras no se dieran cuenta, o sea, algo así nunca se pudo concretar o nunca se pudo diagnosticar a Cindy con que ella sufría alguna de estas condiciones. Me quedo en el limbo de ¿fue Roy o fue otra persona? No sé qué pensar. Así que yo quiero saber qué piensas tú de este caso. Como te dije, es un caso muy diferente a todo lo que yo he traído al canal, muy diferente. Así que déjame saber qué te pareció. Si sabes alguna otra información que yo no puse aquí en el video, te estoy leyendo en los comentarios, por favor déjanos saber también. Y si llegaste a este punto del video, déjame por favor este emoji que sale por aquí en pantalla para yo saber que tú lo viste completo este video. Y si fue así, te ganaste una estrellita en la frente, ¿ok? Yo los quiero un montón, mis amores, y nos vamos a estar viendo en un próximo videito. Chao.